con la gira que tenemos aquí por Cataluña. Ya estuvimos en San Vicente, anteayer en Sabadell, y hoy aquí en la Universidad de Tarragona. Y bueno, aparte que está siendo un placer la visita a nivel personal, por conocer más profundamente la zona y la ciudad, pues a nivel político también está teniendo creemos que un impacto, una relevancia, y nosotros también nos sirve de experiencia, y también, por supuesto, estamos dispuestos a escuchar opiniones, críticas o cualquier tipo de reflexión que se haga sobre el trabajo que estamos realizando en Villaverde. Como el nombre de la conferencia indica, son 2 años de gobierno obrero, 2 años de aplicación en un municipio de 7.700 habitantes de un programa revolucionario. Un programa dirigido, orientado por las ideas del marxismo revolucionario. Ese programa revolucionario se concreta en toda una serie de medidas, de propuestas, de logros y de conquistas. Y todo esto es lo que vamos hoy a explicar aquí, cómo estamos trabajando allí y qué resultados estamos obteniendo. Nosotros, cuando llegamos al ayuntamiento, cuando ganamos por mayoría absoluta en el año 2011, ya veníamos de haber ganado las elecciones desde el año 2003. Prácticamente las mismas personas. Reconstruimos Izquierda Unida y el Partido Comunista. Pues mantuvimos una política combativa en los años de la oposición, y esos años de la oposición fueron productos de un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Nosotros ganábamos las elecciones, tanto en 2006 como en 2007, pero el Partido Socialista y el Partido Popular se aliaban para impedir que las políticas obreras pudieran desarrollarse desde el Partido Socialista ha pagado muy caro su traición a la clase que representa. La ha pagado después de 8 años, pero ha conseguido los peores resultados de su historia desde el año 79. El abandono de su base social tiene también causas que no podemos profundizar ahora, pero es muy importante y fundamental en situaciones como la que se ha vivido en Villaverde, donde la política oportunista y reformista y procapitalista de la dirección del Partido Socialista se convierte precisamente en su contrario, en un momento de crisis donde son incapaces de dar respuesta absolutamente a nada, y donde su base social, que es muy numerosa, que es infinitamente más numerosa que la base social comunista, mira hacia los comunistas como los únicos que pueden defender sus derechos, los únicos que tienen una consecuencia entre lo que dicen y entre lo que hacen, y que además tienen un método exquisito a la hora de dirigirse a ellos. Porque nosotros, a pesar de que nos trataban, como sabéis, que tratan lamentablemente los socialdemócratas a los revolucionarios desde el gobierno con la punta del pie, impidiéndonos acceder a cualquier derecho democrático, impidiéndonos incluso acceder a los plenos en algunos momentos, con todo tipo de represalias, una actitud como podían tener los anarquistas de los años 30 con el gobierno de la República. Una actitud que intentaba por todos los medios acallar la voz de la calle, la voz que representaba la movilización a la lucha. Pues a pesar de que esa fue insistentemente la táctica, como no puede ser de otra manera, nosotros siempre respondíamos: compañeros socialistas, os estáis equivocando. No son estos los métodos contra los trabajadores ni contra los representantes de las organizaciones obreras. Os estáis equivocando dando el poder al Partido Popular, dando el poder a las políticas de derecha. Este ha sido siempre nuestro método exquisito a la hora de denunciar las políticas oportunistas y criminales en las que los reformistas y los socialdemócratas caen cuando entran en las instituciones. Y con esta política nosotros hemos conseguido la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Villaverde del Río. Y a partir de ahí nuestra tarea ha sido desarrollar, continuar con el método asambleario, con el que interveníamos en la sociedad organizada de Villaverde, organizábamos los trabajadores, organizábamos las barriadas,
organizábamos los sindicatos, organizábamos el instituto, organizábamos en las calles, en las industrias hay pocas, en las fábricas que hay, cuando había despidos, cuando había ataques, es decir, la forma es la asamblea, en la asamblea se organizan a los trabajadores, se aprueba un plan de lucha y se defienden los derechos. Estos métodos son los que reciben su continuación cuando llegamos a la Junta. Y ahora viene aquí la madre del cordero. Como en una institución burguesa, como en un ayuntamiento que no es otra cosa que una parte del Estado burgués, que está legislado por una ley burguesa, que tiene una corte de funcionarios, de interventores, de secretarios, cuya función es hacer valer que la ley de dominación, que la ley burguesa, que la democracia burguesa, es decir, la forma de dominación de la clase dominante, que la democracia que nos venden, la democracia parlamentaria, no es otra cosa que la forma de dominación, la forma política de dominación de una clase social. Que la burguesía, que tiene el poder, que tiene el dinero, en este caso podríamos restringirla hasta el poder financiero. Son los que mandan en el mundo, y como mandan en el mundo, pues no hablamos en los estados, en las autonomías o en los pueblos. El poder financiero es quien decide, y los gobiernos, cualquiera que sea su signo, los que obedecen y ejecutan. Eso evidentemente no coincide con el sentido de la democracia que tiene la población. Hay un cuestionamiento de esa democracia porque la mayoría de la gente lo que ve en esa democracia es una dictadura. ¿Cómo que en la única opción democrática que yo tengo es meter una papeleta cada 4 años? Y encima, los que salen de esa papeleta ni siquiera son los que mandan en las cuestiones fundamentales. Hay una cosa que se llama mercado, que les dicen a estos señores que hay que reducir las prestaciones por desempleo, que hay que elevar la edad de jubilación, que hay que reducir las pensiones, que hay que reducir el gasto público, que hay que reducir el gasto de sanidad y en educación, que los jóvenes no pueden tener futuro, que no puede haber planes de empleo para los jóvenes. Esto lo dicen los mercados. Porque todo ese dinero que se ahorra robándole a la clase trabajadora hay que dedicarlo a sanear a los bancos. Esto lo estamos viendo todos los días. Y es de pleno conocimiento de la mayoría de la población ya, que evidentemente llegan a la conclusión de que esto es un fraude. Porque si aquí se vota a un gobierno para que haga las cosas mejor o peor, y resulta que hay una cosa que se llama mercado, que son los que le dicen al gobierno que tiene que hacer, pues más fraude y más estafa no puede haber. Y este cuestionamiento es muy importante que se esté produciendo en la calle. Nosotros este cuestionamiento ya lo habíamos hecho un poquito antes. Y nos lo habíamos hecho porque habíamos leído algunos libros de un tal Marx, de un tal Engels, de un tal Lenin, de un tal Trotsky, que analizaron perfectamente en su época la naturaleza de clase de las instituciones capitalistas. Ellos ya lo analizaron. Y su análisis no difiere mucho de lo que pudiéramos hacer hoy. Ni el gobierno de la nación es el gobierno de los padres de la patria, ni el parlamento es el templo de la democracia, ni la justicia, o mejor dicho, ni el aparato judicial tiene nada que ver con la justicia, y mucho menos con la justicia social. Ni estamos en un sistema, como ellos dicen, democrático, un sistema de valores democráticos, con una constitución consagrada a los derechos. Todo eso es pura parafernalia y puro engaño en la realidad. No estamos en eso. Estamos en un Estado burgués, con unas instituciones burguesas y con una legislación burguesa. Y los ayuntamientos son parte de todo. Son extensiones a nivel local de ese aparato diseñado para mantener el orden social, para mantener el poder en los mismos y que seamos los mismos los que sigamos pagando toda su corrupción, todo su saqueo y todo su expolio. No pensemos que por pequeñas son diferentes a las grandes.
Esas empresas municipales son gestionadas por los trabajadores. Hay una dirección política, por supuesto, porque el programa del marxismo revolucionario no se improvisa. El programa del marxismo revolucionario hay que planificarlo, y lo tienen que planificar marxistas, no puede ser de otra manera, formados, que forman la dirección política. Pero nuestro principal papel no es el de dar órdenes, sino el establecer cauces para la participación, para la intervención, para el control obrero de la población organizada. ¿Y cómo hacemos todo esto? Pues a través de un método histórico de la clase obrera. La democracia obrera, la democracia participativa. He hablado de la naturaleza del Estado burgués. He hablado de la falsedad y el fraude de la democracia burguesa. Ante eso, ¿qué hacemos? Nos metemos en un ayuntamiento, nos encerramos en el despacho y esperamos a que nos sepulten en papeles los funcionarios, los arquitectos, los interventores y los secretarios diciéndonos no se puede, no se puede, no se puede, porque tú estás educado para que digan eso. Y que no se puede, yo tengo un informe, vaya, que esta gente no se corta. Y no se puede, y no se puede, y no se puede. Nosotros ante eso contestamos sí se puede, pero no con vosotros, sino con los trabajadores beneficiarios de los recursos del ayuntamiento. Nos vamos a dirigir a ellos. No renunciamos a la democracia burguesa, como veremos a continuación. Lo que hacemos es subordinarla a la democracia obrera. Primero habla el pueblo, primero discute el pueblo, primero controla el pueblo de manera organizada y decide, por primera vez en la historia, decide, pueden decidir, son convocados a la decisión, son convocados a asambleas con un orden del día, casa por casa, para cuestiones específicas en materia de servicios, de derechos, de proyectos y fundamentalmente de empleo. Y una gran asamblea de trabajadores por profesiones o por barriadas, depende del elemento que estemos discutiendo, discute las cuestiones que les afectan, vivienda, empleo, creo que les afectan esas cuestiones, por eso hay una concurrencia tan grande. Discuten y después de discutir se llega a un acuerdo, unas bases para una convocatoria de empleo, qué vamos a hacer en la barriada, qué tipo de servicio necesita la barriada, dónde vamos a gastar el dinero, cómo va el proyecto de obras, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ellos deciden, el gobierno obrero lo eleva a pleno, lo eleva a las comisiones informativas, lo eleva a la democracia podrida, lo eleva a la democracia falsa, a la democracia formal, y le da validez con la montaña de Babel a la que nos hemos obligado todos los días cuando nos llega el interventor, el secretario, los funcionarios, los técnicos. Ahora le damos forma. Firma el alcalde el decreto, firma el alcalde las bases, aprueba el alcalde las bases, aprueba el expediente, aprueba 100 firmas y toda la burocracia que en definitiva es a lo que se dedican los alcaldes normales. Los alcaldes normales se dedican a la última parte de esta. Sepultados por la democracia burguesa, por los intereses de la democracia burguesa, se ponen las criaturas a firmar y se creen que están haciendo algo importante. Y no son más que una correa de transmisión de los intereses capitalistas. Entre otras cosas porque muchas de las que firman es lo que hemos dicho aquí. Voy a firmar la aplicación del decreto del Partido Popular por el que se aumenta la jornada laboral a los trabajadores. Voy a firmar el decreto del Partido Popular por el que se reduce los días de asuntos propios. Voy a firmar por el que se suprime la paga extra. Y voy a firmar por el que se prohíbe la contratación eventual. Porque esto es ley. Y como es ley, yo que soy una persona además muy respetuosa con las leyes y de mí, pues lo voy a firmar. Pues nosotros, ¿será que no somos muy respetuosos con las leyes? Concretamente con las leyes injustas. Y concretamente con las leyes que pretenden robar y exterminar las conquistas que durante tanto tiempo supusieron la lucha de generaciones de trabajadores. Un convenio colectivo, los convenios colectivos que se han firmado en los últimos tiempos no provienen ni de la capacidad de negociación de ningún dirigente sindical,
ni de la capacidad de diálogo, ni nada de eso. Provienen de una lucha continuada, en muchas ocasiones tremenda, a costa de despidos, a costa de sufrimiento, a costa de acoso, a costa de que aquellos trabajadores que más se han significado en la lucha son reprimidos por la empresa y muchas veces abandonados por las direcciones sindicales, que prefieren cambalachear con la empresa que defender consecuentemente los derechos de los trabajadores y del trabajador reprimido. Pues en Villaverde nosotros no estamos aplicando nada de esto. En Villaverde se paga la paga extra, se mantiene el convenio sectorial, tenemos 35 horas de trabajo, y esto es muy importante porque todavía hay algunos ayuntamientos que se han deslindado de algunas de estas, pero de las 35 horas no lo ha respetado nadie. Todo el mundo ha hecho 37 horas. Concretamente la Junta de Andalucía, donde gobierna, como todos sabéis, Izquierda Unida y el Partido Socialista, han aplicado el decreto del Partido Popular y la jornada laboral es de 37 horas. Esto tiene una repercusión. No solamente el hecho de que un trabajador que había logrado una conquista, que es reducir su jornada laboral para poder estar más tiempo con su familia, o para poder dedicar a formarse políticamente o a acudir a las reuniones que quiera hacer, no solamente eso, sino que al aumentar la jornada laboral del colectivo que ya tienes contratado, no necesitas más trabajadores. Y los 4.500 profesores interinos que tenían que ocupar esas plazas, sus horas han sido repartidas entre la plantilla existente, con lo cual hay 4.500 trabajadores que están fuera. Eso se llaman despidos también. Eso se llaman recortes también. Tiene una repercusión. ¿Y qué repercusión tiene en la calidad educativa? Porque los niños están masificados, porque no tienen suficientes profesores. La calidad educativa no viene por que haya algunos profesores muy cualificados, sino porque haya recursos para aplicarla, para darla en condiciones dignas y con los recursos suficientes. Eso significa profesores, medios, institutos, aulas con pocos alumnos. Eso es una calidad. Claro, ¿qué ocurre? Que lo que se degrada es la enseñanza pública. La enseñanza pública es lo que se degrada. A la concertada no le retiran ni un euro. A la privada no le retiran ni un euro. Donde hay problemas es la pública. Verdaderamente nosotros entendemos que un gobierno de izquierda tendría que negarse tajantemente a aplicar las políticas del Partido Popular. Sobre todo un gobierno de izquierda donde está Izquierda Unida, que tiene aprobado en sus documentos que Izquierda Unida es una organización que lucha contra los recortes, que no aplica recortes, que se pone a la cabeza de la movilización contra los recortes y que evidentemente no aprueba presupuestos de recortes. Esto es lo que dice Izquierda Unida en sus documentos. Pues si dice eso en sus documentos, hay una contradicción con aprobar la política que está haciendo hoy en la Junta. Quizás luego sacaremos el tema de nuevo, pero nosotros somos muy críticos con la inconsecuencia. Entendemos que tiene que haber una firmeza, que lo que está pidiendo la calle no es una izquierda que llegue al poder y asuma la política de la socialdemocracia o la política del Partido Popular, que es la política de los recortes, sino que los combata, que desde las instituciones represente la legítima voz de la gente que se está partiendo la cara en la calle. Porque nosotros decimos que nos enfrentamos a la legalidad burguesa, pero no somos los únicos. El Ayuntamiento de Villaverde del Río no es el único que se está enfrentando a la legalidad burguesa, que está desobedeciendo los decretos del Partido Popular, que mantiene una firmeza inflexible en la defensa de los derechos de los trabajadores. No somos los únicos. ¿O qué están haciendo la gente de Stop Desahucios? ¿O qué están haciendo la gente de los preferentistas? ¿O qué están haciendo la gente de la lucha o la asociación de hipotecados de la vivienda? ¿O qué están haciendo los jóvenes en esta lucha ejemplar, maravillosa, que han liderado contra la ley franquista del Partido Popular? A través del sindicato estudiantil y todos los colectivos y todas las comunidades educativas. Porque aquí se están enfrentando cuerpo a cuerpo, con los elementos represivos del aparato de Estado. ¿O no hemos visto cómo sacan a los niños de la cárcel? ¿O no hemos visto los desahucios? ¿O no es violencia lo que hemos visto del sistema capitalista? La propiedad privada. Y estáis tocando la propiedad privada, el pilar de nuestro sistema, por el que nos enriquecemos y por el que oprimimos. Y hay gente que está
saltando esa línea indivisible que hasta ahora era intocable en la sociedad, la propiedad privada. Pues están saltando, porque no pueden hacer otra cosa, porque se les obliga a ello, porque no tienen más remedio que ocupar viviendas vacías, porque no tienen más remedio que quedarse en sus viviendas, que lamentablemente descubrieron con el tiempo que no eran sus viviendas, que era del banco. ¿Verdad? Esto lo hemos descubierto todo con el tiempo. Yo me compro una vivienda y a los 6 años de tirar no, que no estoy, me quedé del banco. Porque el banco tiene siempre más que tú. Y tiene la posibilidad que si tú no pagas, hacer que suban los intereses o incluso que te la quiten. Entonces digo todo esto muchas veces para estos reformistas pusilánimes, esta gente que se cree que puede representar a los trabajadores en la institución y luego es incapaz de enfrentarse a las leyes lesivas contra los trabajadores que no toman remedio. Es que es por imperativo legal, es que tengo que aplicar en la Constitución, que como sabéis la Constitución es una cosa que se llama la Carta Magna, y que es, vamos, esto ya sigue como las tablas de la ley. Esto tienes que aplicarlo a la fuerza, a la fuerza, a la fuerza. Bueno, pues en Villaverde no lo aplique. Concretamente hay un artículo que tiene a todo el mundo a mal traer, que es el artículo 135 de la Constitución, que dice que la prioridad de gasto de cualquier administración son los intereses de la banca. Cualquier dinero que tenga un ayuntamiento no se puede dedicar ni a bolsas de trabajo, ni a proyectos sociales, ni a ley de dependencia, ni a educación, ni a sanidad, ni a juventud, ni a medio ambiente. No. Si usted tiene dinero, usted lo único que tiene que hacer es pagar las trampas que tiene. Las deudas ilegítimas, por cierto. Y obligatoriamente, porque si no llega el interventor y te hace un informe. Y te dice, el alcalde no está cumpliendo con el 135. Cualquier cosa lo del interventor. Pues Villaverde no lo estamos haciendo. El dinero que hay en el presupuesto del Ayuntamiento de Villaverde del Río es para los trabajadores y para la familia. 13 bolsas de trabajo están funcionando en Villaverde del Río. 13. Que engloban a más de 600 personas. 700 trabajadores en un pueblo de 7.700 habitantes. Profesionales organizados sectorialmente por profesión. Fontaneros, albañiles, limpiadoras, auxiliar administrativo, carpinteros, jardineros, pintores, maquinistas, encargados, es decir, cada una de sus bolsas de trabajo que tiene un funcionamiento democrático y donde hemos profundizado completamente sobre los métodos de la democracia, los métodos de la participación, acabar con el enchufismo, acabar con el tráfico de influencia y acabar con las políticas clientelares. Hasta 1.600.000 euros de un presupuesto de 6 millones de euros se dedican a financiar estas cosas. Hemos hecho en estos 2 últimos años más de 500 contratos. Más de 500 contratos. El dinero que hay es para los desempleados. Este método se amplía a todas las esferas de actividad del ayuntamiento. Asambleas democráticas que eligen comités de trabajadores que son los que velan y controlan tanto el proceso de distribución y reparto de los empleos como la consecución de las obras, la calidad de los servicios y un comité que controla cada uno de los contratos que se hacen desde el ayuntamiento. Comités de obreros y de obreras, trabajadores normales y corrientes. No estamos hablando de gente avanzada con estudios. Estamos hablando de personas que a duras penas saben poner su nombre. Amas de casa, jóvenes sin experiencia. Todos ellos aceptan con normalidad unos métodos que en definitiva son los métodos históricos y clásicos de la clase obrera. Los métodos que algunos de los que estáis en organizaciones políticas o sindicales habéis visto muchas veces y habéis practicado en la asamblea, donde se discute. ¿Qué es una asamblea? Un parlamento obrero. Un parlamento obrero. A diferencia de los parlamentos estos que conocemos, los parlamentos formales, que tienen también sus leyes y sus formas. También los parlamentos obreros tienen sus métodos, democráticos, transparentes, pero ahí hay una peculiaridad, que por primera vez los trabajadores pueden hablar por sí mismos. No hace falta que les represente Artur Mas, o que les represente, ¿cómo se llama el de Esquerra? Junqueras. Es decir, que no les represente, porque ellos tienen vínculos mucho mayores con la burguesía catalana. Que son los que al final dicen, ¿para dónde va el dinero? Pues, banco. Y por primera vez esos parlamentos obreros sí deciden los trabajadores sobre lo que les interesa, sobre el parto del empleo, sobre la vivienda, deciden ellos. No deciden representantes que se encierran en un despacho, que se rodean de tribunales y de técnicos
y que al final crean las condiciones para el enchufismo, y lo único que crean es una pantalla, una cobertura que encubre las prácticas clientelares y las prácticas enchufistas. Eso es lo que es la democracia formal. Pues digo que nosotros la hemos sustituido por la democracia obrera. Una democracia obrera que no suprime la democracia formal, no la suprime, pero sí la subordina. Esto también es importante para aquellos que dicen que es imposible una política revolucionaria desde una institución burguesa, porque unas leyes, porque no sé qué, porque están los funcionarios, porque está el otro. En Villaverde se ha creado esa condición, se puede hacer, y subordinamos la democracia formal a la democracia obrera, los métodos de la democracia obrera. Tenemos, alguien dirá, bueno, ¿y cómo podía hacer todo esto? Y al día de hoy nos han inhabilitado, nos han denunciado, nos han perseguido. A ver, esto no puede ser, el Estado burgués tonto no es. Hay cosas que se llaman prevaricación. Y usted está prevaricando. Porque prevaricación es que usted tiene 13 bolsas de trabajo, entonces está prohibido, oiga. Usted podría tener una, que es lo que le permitimos, de emergencia social, para los casos más degradados de la sociedad, pero oiga, que usted se puede contratando a fontaneros, albañiles, por doquier, por centenares, acabando obras, gasto social, lo que está haciendo. Prevaricación, usted es un delincuente. Usted es un delincuente. Bárcenas no. Bárcenas es un presunto delincuente. Pero usted, no, está comprobado, usted es un delincuente de esa. Y no hay presunción ninguna. Claro, aquí hay dos claves. Uno, a ver cómo el Estado burgués le explica a los trabajadores que se están beneficiando de esa bolsa que lo que está haciendo el alcalde es una cosa que llama prevaricación y que le impediría a ellos acceder a esos recursos. Os puedo garantizar que los trabajadores y trabajadoras organizados democráticamente no lo permiten. Y aquí la clave. ¿De dónde proviene la fuerza del gobierno obrero? ¿De dónde proviene la estabilidad del gobierno obrero? ¿De dónde se defiende el gobierno obrero también? ¿Dónde encuentra la defensa ante el ataque continuo de la reacción? Ante el ataque continuo de los que antes se aprovechaban del ayuntamiento, ante el ataque continuo del Estado burgués, ante el ataque continuo de la burguesía local, ante el ataque continuo de la socialdemocracia, porque estos colaboran abiertamente con el capital. Y diríamos también ante el ataque de reformistas de nuestra propia organización, que tienen un modelo diferente de Izquierda Unida y que ven en la política revolucionaria de Villaverde del Río un ejemplo que pudiera poner en peligro su tranquilidad en las instituciones. Vamos a dejarlo en tranquilidad en las instituciones. Se podría decir de muchas maneras. La clave es que toda la política que nosotros desarrollamos está basada en el concurso, en la participación activa, en la decisión, en la toma de decisiones de la clase obrera organizada, de la localidad. He aquí la clave. La clave de nuestra defensa, la clave de nuestro método y también la clave de nuestros resultados, de nuestros objetivos y nuestros resultados, porque esos resultados tienen objetivos y tienen resultados de una elevación de la productividad y del rendimiento tremendo. Yo profundizaré esta idea más tarde, pero antes quiero que conozcáis un par de ejemplos que conjugan lo que es la política asamblearia, la democracia obrera, la participación de los trabajadores, la viabilidad de las empresas públicas y todos los logros que estamos consiguiendo en cuestiones tan importantes como los servicios sociales. Y para eso está aquí mi querida compañera Paqui, que es la responsable del Ayuntamiento de Servicios Sociales, que es miembro del Partido Comunista y miembro del Militante. Y aquí nos va a contar concretamente cómo lo hace. Antes de entrar en detalles, pues, digamos, remitirme a lo que es, a qué nos enfrentamos, ¿no? ¿Dónde estamos desarrollando esta política? En primer lugar, pues, como bien ha dicho Santi, estamos enmarcados dentro de un sistema capitalista que igualmente, pues, de alguna manera, pues, atañe también a Villaverde. Este sistema capitalista, pues, digamos, de lo que se caracteriza, pues de imponer derechos, o sea, de imponer frente a los derechos, pues imponer una burocracia formal, ¿no? Y además, pues, promover valores como son la insolidaridad, la competitividad y el clientelismo.
estos valores pues nos dan al final un perfil de trabajadores que, como dice Santi, no son precisamente revolucionarios y trabajadoras, ¿no? Son trabajadores que no solo no confían en un sistema capitalista que no les representa y que evidentemente no garantiza sus derechos, sino que además están mutilados para creer, no creen en sus propias fuerzas, pero lo que más es importante, no creen en las fuerzas de la clase trabajadora, de su propia clase. Están mutilados por el sistema capitalista. Entonces, un poco este programa, esta dirección política, lo que pretende es devolver esa confianza. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿No? ¿Cómo lo hacemos en Villaverde? Por ejemplo, en el Departamento de Servicios Sociales. Pues, en el Servicios Sociales pues, tenemos una serie de programas específicos que van dirigidos a los trabajadores y trabajadoras, normalmente a trabajadores pues, que están en riesgo de exclusión social o parados de larga duración, en un colectivo muy específico. Entonces, estos trabajadores, pues, de alguna manera nos llegan programas específicos para este tipo de población, como por ejemplo el programa de organización municipal, el programa de Diputación, el programa de la Junta de Andalucía. Nos llegan también el tema del reparto de alimentos de la Cruz Roja a través del Fondo Europeo de Garantía Alimentaria, otros programas que han puesto en marcha la Junta de Andalucía, como el reparto, o sea, la garantía alimentaria dentro del Plan de Acción Social para Andalucía. Y de alguna manera este tipo de programas que se convierten en un problema, para el resto de administraciones locales que tenemos a nuestro alrededor, ¿vale? Pues para nosotros se convierten en una nueva forma o una nueva posibilidad de organizar a los trabajadores. Ayer, por ejemplo, en la asamblea que se hizo en San Vicente de los nos comentaba una señora, pero bueno, el tema de la ley de protección de datos, de qué manera soy estricto con el tema de la ley de protección de datos, porque son familias y tal, a las que vaya atendiendo. ¿Esto cómo lo lleváis? ¿Sois tan estrictos? Porque aquí, por ejemplo, en este ayuntamiento no nos dan opciones, no nos dan posibilidad de acceder. Entonces decimos, a ver, la ley de protección de datos, evidentemente nosotros a quien mismo le podemos informar, cualquier persona le podemos informar de los datos que de alguna manera son de una unidad familiar, o sea, los datos específicos de una unidad familiar, si cobran más o cobran menos. Evidentemente porque de esa manera estaríamos de alguna manera vulnerando la intimidad de esa familia. Pero lo que es la característica de los proyectos, los que he mencionado anteriormente, lo que es un poco los criterios que se utilizan a la hora de repartir esos trabajos, esos puestos de trabajo, sí que se los ofrecemos. Y no lo ofrecemos porque alguien me llama por teléfono, oye, ¿qué hay aquí? Nos lo ofrecemos porque hacemos un llamamiento a esa población específica, nos organizamos en asamblea y lo ofrecemos y le decimos, esto es lo que hay, así que, ¿qué os parece que lo repartamos de esa manera? ¿Qué os parecen estas condiciones? Ellos deciden y ellos controlan también ese tipo de programas. Por ejemplo, concretamente, en el tema de los repartos de alimentos de la Cruz Roja, que se convierte en un problema importantísimo en otros ayuntamientos, porque o bien les sobra comida, o bien se lo van o bien directamente hay familias que la reciben, otras familias ni se enteran. Pues nosotros hemos creado, se informa la asamblea, luego se crea un comité. El comité es el que se encarga de repartir los alimentos a sus propios compañeros. Le indican cómo se tiene que hacer. Incluso conocen perfectamente el procedimiento y se lo hacen saber a sus compañeros. Ya las asambleas, cada vez, lo que nosotros pretendemos, cada vez que tengan menos presencia política y que tengan más autonomía. Entonces, por ejemplo, el programa este que he comentado antes de garantía alimentaria, este programa, pues son unos 8.000 y pico de euros que le corresponde a Villaverde, y estos 8.000 y pico de euros, bueno, nos dan en dinero, en efectivo, ¿no? Pero esto es convertirlo al final en alimento y hay que repartirlo a las familias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Evidentemente ese comité a trabajar, ese comité decidirá qué alimentos, cuándo y bueno, evidentemente para quién no, porque ese trabajo sigue de los departamentos. En el departamento técnico, cada familia tiene que tener un informe concreto, ¿no? De una serie de ingresos, etc. Pero sí es cierto que con la colaboración de los técnicos de servicios sociales que están a la disposición de este comité y a disposición de la asamblea, cómo se repartirán esos alimentos. Y igual que todos los ayuntamientos, justificaremos debidamente tal y como nos pide la Junta de Andalucía que lo hagamos. Entonces es un paso más, es una forma de organizar a los trabajadores
trabajadores que, bueno, que de alguna manera se acercan a este tipo de asamblea y a este tipo de comités, porque bueno, se les da algo a cambio, pero se les da algo a cambio, de forma organizada igualmente, y como un derecho, no como caridad. Nosotros no tenemos nada en contra de las asociaciones benéficas, pero sí es verdad que nosotros vamos un poco más allá, ¿no? Nosotros consideramos que nosotros vendemos una política obrera consecuente frente a esa caridad. Frente a esa caridad, entonces, de alguna manera es una subvención que ellos controlan, que ellos organizan y que ellos reparten entre sus propios compañeros. Tú no vas a la puerta de Cáritas para que te den una bolsa de alimentos, ¿no? Tú vas a donde están tus compañeros a ver qué subvención, en este caso en especie, me corresponde. Y en este caso concreto deciden hasta qué alimentos son los de mayor necesidad para las familias trabajadoras, porque lo que reparte la Cruz Roja pues muchas veces son excedentes de alimentos de la Unión Europea, muchas veces se limitan a pasta y tomate. Pasta y tomate. O aceite, productos de limpieza, productos de higiene, todo ese tipo de cosas, es algo que son 8.000 y pico de euros este año van a dar fe, van a poder dar este tipo de productos. ¿Vale? Además porque ellos lo prefieren, ¿no? Ellos prefieren otro tipo de productos, pero el producto también prefiere. Muchas veces nosotros los productos que nos llegan de la droga son productos perecederos. Para hacer unas lentejas hay que tener pimiento, hay que tener cebolla y tal, pues también es una opción de poder acceder a este tipo de productos. Bueno, y uno de estas formas de organizarse, de estas formas de participación, pues nos dan también lugar, pues, uno de nuestros mayores logros, ¿no? Un poco, digamos, por bandera, que es el tema de la ley de ayuda a domicilio, o la ley de dependencia, no sé si conocéis. Entonces, este servicio está dirigido fundamentalmente a familias, a personas, usuarios con movilidad reducida y normalmente en su propio domicilio. Bueno, este servicio estaba privatizado hasta mayo del 2012. Había una empresa que se encargaba de hacer este trabajo. Bueno, pues resulta que los trabajadores o bien no cobraban, evidentemente llevaban meses sin cobrar en algunos casos, y de alguna manera el ayuntamiento puede hacer sus cuentas. Pues a ver si la Junta de Andalucía, en este caso la Diputación, nos ingresa 13 euros por cada hora de trabajo que se dan, pues evidentemente es algo que se puede obtener, porque el empresario obtiene un beneficio, nos tienen que salir las cuentas, si las trabajadoras cobran 6, creo que son 5,99 actualmente, 5,99 euros lo que cobran las trabajadoras, pues hasta 13 euros, ahí hay un beneficio. Evidentemente, como al empresario no le salen las cuentas, pues no le salen las cuentas, pues muy sencillo, porque hasta que no le paga la Junta de Andalucía, ellos no le pagan a las trabajadoras. Y normalmente la Junta de Andalucía va con retrasos. Entonces, pues, ¿qué decidimos? Pues municipalizar ese servicio. Lo municipalizamos. Asumimos, subrogamos a 42 trabajadoras dentro del ayuntamiento. Fue en mayo del 2012. Se cierra el ejercicio presupuestario con un beneficio de 53.000 euros en diciembre del 2012. Esos 53.000 euros son un beneficio que tiene la empresa y se le presenta a las trabajadoras. Igualmente, en esta empresa, como cualquier es una empresa municipal actualmente, y como cualquier trabajo o cualquier cosa de trabajo, cualquier empresa dentro del ayuntamiento, igualmente, asamblea, comité y todo como órgano de decisión, la asamblea como órgano de decisión, órgano de control, órgano de gestión totalmente obrera. Entonces, pues, esos 53.000 euros que obtenía de beneficio la empresa, se reparte, se decide en la asamblea qué se va a hacer con ellos. ¿Y qué se va a hacer con ellos? Pues una paga súper extra a todas las trabajadoras. Las trabajadoras en junio de este año recibieron una paga súper extra por la parte correspondiente a esos 53.000 euros. Pero no tenía tiempo para decir. Pero la cuestión es que, en cuestión de cifras, nos tienen que dar a entender de que una política revolucionaria dedica los recursos que existen a la clase a la que representa. Y que tiene que romper todas las barreras que haya, incluso la insumisión y la rebeldía, para hacer valer la razón por la que estamos allí. ¿O para qué estamos allí? ¿Para seguir a pie juntilla lo que dice el capital? Para eso ya hay gente. ¿Qué sentido tiene que la gente de las organizaciones de izquierda lleguemos a los ayuntamientos, o a los parlamentos, o a los gobiernos, y luego cuando lleguemos le expliquemos a nuestros propios compañeros, es que el programa que hemos aprobado no se puede hacer? Cuando estábamos aprobándolo no nos decía que no se podía hacer.
Si es que lo que pasa es que hay leyes, sí, pero que esas leyes no las han inventado ahora, son leyes que ya existían. Bueno, no nos engañemos. Sabemos que cuando tú llegas allí va a haber toda una legislación y toda una serie de trampas, de trabas y de obstáculos que tú tienes que superar. ¿Y cómo lo superas? Pues verdaderamente superarnos es capitular ante ello. Superarnos es asumirlo. Eso, vamos, yo algo entiendo del significado de las palabras. Superar es superarlo, no quedarte ahí atascado. Superar es decir, mire usted, ¿qué dice usted? Que yo tengo que aplicar esto, bueno, pues no lo aplico. Usted no lo aplica, no. Esto es un ataque a los trabajadores. Yo no aplico ataque a los trabajadores. Yo lo que hago es rechazarlos y lo que hago es movilizar a la gente contra ellos. Esto es lo que hago yo. Porque evidentemente no se trata de rechazar por decreto, hay que ponerse a la cabeza de la movilización, ahora sí, para encontrar esa defensa, porque la burguesía evidentemente y el aparato del Estado nos está buscando un punto débil para atacar por ahí. Eso es inevitable. Eso es inevitable. Pero bueno, ¿qué clase de revolucionarios seríamos nosotros si tuviéramos miedo de eso? No sabíamos que esto ocurriría. Como un trabajador de una fábrica, cuando reivindica algo en su fábrica, ¿no sabe que eso significa que en ese momento le ponen el punto de mira encima? ¿Acaso el trabajador no sabe que señalarse significa que empieza a tener carta en los despidos? ¿No sabemos eso? ¿Y qué hace el trabajador? ¿Se achanta? Pues muchos no se achantan, muchos se levantan y se enfrentan y organizan a sus compañeros y le hablan a sus compañeros. Eso hacen los trabajadores en la fábrica. Y si eso hacen los trabajadores en la fábrica, que están perdiendo lo único que tienen, que es su salario para su familia, nos parece un poco lamentable y pusilánime que alguna gente que se consideran de izquierda digan que no pueden aplicar esto, no vaya a ser que lo inhabiliten. Que lo inhabiliten. El que pierde el puesto de trabajo en primera línea de fuego no está pensando. Estos son los que dan lecciones realmente a los políticos. La gente que se parte la cara en primera línea de frente. En la educación, en la sanidad, donde lo estamos viendo, en la vivienda. Dan lecciones de lo que tendría que ser una política consecuente por parte de la izquierda. Concretamente por parte de la izquierda. Concretamente por parte de la izquierda, ¿verdad? O del Partido Comunista. Y es lo que nosotros hacemos en Villaverde. ¿Cómo vamos a acercar estas leyes? Sí se puede. Hacemos nosotros y estamos aquí todavía. No sabemos si el año que viene estaremos. Pero si estamos, lo mismo venimos por aquí otra vez. Y explicaremos algunas conquistas más que estamos intentando llevar a cabo. No me voy a extender mucho más, pero sí es verdad que hay una cuestión que Paqui lo ha mencionado, yo lo he mencionado también, que es una cuestión fundamental, ¿no? Que es hacer viable un proyecto revolucionario. Hacer viable un proyecto revolucionario dentro de una administración burguesa, dentro de toda esta camisa de fuerzas, dentro de todo este control que tiene el capitalismo a través de sus instituciones, para extirpar los ejemplos revolucionarios, que evidentemente le molestan. Pues una garantía que estamos teniendo, una defensa fundamental es que el método asambleario, la participación consciente y activa de la población en todas las tareas municipales, fundamentalmente lo que más le interesa, que es el empleo y la vivienda, nos está produciendo un aumento del rendimiento y de la productividad. Un aumento del rendimiento y de la productividad que no tiene nada que ver con el látigo de la burguesía ni con el látigo del empresario. ¿Sabéis cómo consigue el empresario el aumento de la productividad? Pues lo consigue de la siguiente manera. Si usted trabaja más, a usted le pago menos, cuando usted no me sirve lo despido, y tengo un señor con un látigo que cuando usted se despista, pues le pego un latigazo. Estos son los métodos que tiene la empresa privada para conseguir una productividad. Todos hemos sido, de alguna manera, o todos hemos conocido de alguna manera, o en mayor o menor grado, esta situación. La administración revolucionaria no puede utilizar estos métodos. Si no, no podría ser ni revolucionaria ni obrera. Desaparece por completo. Y claro, y ahora vienen los que te dicen, pues como tú quites eso, amigo, aquí no trabaja nadie. Es lo que nos dicen. Porque los trabajadores, como no se lo obligue, no hacen nada. Tienen esa imagen de los trabajadores que son no sé, personas irresponsables. Irresponsables del lado de los bancos, ¿no? Que han jugado con el dinero de manera irresponsable y lo han convertido en un desastre. Pero los trabajadores, en general lo que veo es que todo lo que nos rodea lo han hecho trabajadores. Y no está mal hecho. Lo que decía yo incluso en la catedral, digo, esto lo habrán tenido que ser obrero, porque el Gaudí no
Hombre, el hombre seguro que ha aportado algo, pero no podía la luz. Han tenido que ser obreros, sin lugar a duda. La mano de algún obrero, la mano, la cabeza y tal, ¿no? Luego, es la clase trabajadora la que lo crea todo, en definitiva, por lo menos la que pone ladrillo sobre ladrillo. Y la que echa la simiente y la que recoge el fruto. En mi pueblo, yo los empresarios no los veo montar escaleras ni nada, lo que veo a los obreros, los trabajadores.